ser profesor siempre ha sido, aparte de una labor muy linda, crucial, central, matriz en una sociedad que quiere avanzar, pero mirado desde el punto del profe, uno como alumno lo vio siempre, o si tiene hermanos, profesores o tíos, que ser profesor es muy difícil. Pero ahora lamentablemente hay que agregar que ser profesor en algunos casos es muy peligroso. Eso sí que no estaba dentro de lo que uno pudiese imaginarse de un profesor. Sobrecarga horaria, viajes largos, temas salariales, pero el peligro de ser profesor, terminar apuñalado en la sala de clase, es una realidad que está aquí. Carlos Díaz nos acompaña, presidente del Colegio de Profesores. Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Matías, un gusto estar acá. Bueno, esa reflexión creo que la que nos hacemos todos hoy día. ¿En qué momento llegamos a que un profesor salga apuñalado de su sala de clases? Uno ha escuchado que le levantaba la voz a un profesor y ya eso era gravísimo. Exactamente. Bueno, da cuenta también de la sociedad que tenemos hoy día en nuestro país, la sociedad que en este tiempo, en estos años, lamentablemente, se ha ido imponiendo en Chile. Y que lamentablemente, también hay que decirlo, la educación no ha sido validada, reconocida y fundamentalmente no ha tenido la significación que debiera de tener en cualquier país. La educación es el eje central, esencial, fundamental para el desarrollo. Y todo lo decimos, todo lo tenemos muy claro, pero cuando uno observa que desde los gobiernos, desde el Estado de Chile, no ha habido verdaderamente preocupación por generar las condiciones para que esto tan importante como es la educación pueda desarrollarse como corresponde, llegamos muchas veces a esta situación, pero además en un Estado, repito, y en un país en donde el tema de lo que ha venido ocurriendo con la violencia dentro y fuera de los establecimientos educacionales, lamentablemente es una realidad. Tratemos de mirar hacia atrás y buscar un punto de inflexión. ¿Lo encuentra? Bueno, los cambios que tuvimos en nuestro país, por ejemplo, desde cuando teníamos un Estado que se preocupaba de entregar educación a todos los chilenos, a cuando se pone el tema de la educación como una mercancía más y por tanto se abre la posibilidad para que otros actores, particularmente desde el sector privado, puedan incorporarse con las leyes propias del sector privado en el mundo educativo. Y también cuando se cambia el modelo escolar que tenemos en Chile. Porque la lógica que hoy día tenemos, competitiva, que va muy en la perspectiva de la sociedad que se ha ido construyendo, y esto da cuenta de los años 80, básicamente, la última década de la dictadura. Es allí donde se generan los cambios profundos en educación. El Estado pasa a ser una caja pagadora, el Estado se desentiende del tema educativo y queda esto tan importante como es la educación de un país, de un pueblo, a merced y al arbitrio, en realidad, de los privados que quieran enriquecerse con la educación. Porque ese es el sentido de fondo que tiene, en un primer término, esto de abrir colegios particulares subvencionados, escuelas privadas, etcétera. Cómo yo puedo, a través del negocio, ganar dinero con algo que hoy día se permite, que es a través de la educación. Eso no existía en Chile, eso no lo teníamos. Y teníamos un Estado garante que aseguraba educación para todos, del cual provenían desde ese Estado que nos entregaba educación. De ahí salieron nuestros premios Nobel de literatura, nuestros presidentes de la República, es decir, teníamos una educación que éramos un orgullo en América Latina, pero eso fue cambiando, repito, a partir del cambio de paradigma y modelo en los años 80. ¿Hay otros países que tengan sistemas de provisión mixta en el mundo? Sí. Pero muy pocos. La pueden tener, pero no con recursos del Estado y no con recursos de todos los ciudadanos del país, sino que, y también nosotros la teníamos, hay que reconocerlo, teníamos las escuelas de colonia, que tenían, ¿cierto?, una salvaguardia en función de sus habitantes que tenían, pero no teníamos un Estado que entregara recursos en igualdad de condiciones, como lo entrega, y muchas veces incluso en mejores condiciones, a privados para que lucren desde la educación. Eso en realidad no se ve, y cuando uno lo cuenta, incluso en otros países, la gente no lo cree. ¿Cómo es posible? Y en otros países, para tratar de limpiar el análisis, en buscar dónde está la razón, ¿hay otros países que tengan provisión mixta y que haya privados que entregan también educación? ¿Se produce la violencia allí también? No, los niveles de violencia que hoy día tenemos en Chile, particularmente con lo que hemos vivido, no solo este año, también el año pasado, posterior a la pandemia, la situación ha sido realmente dramática. ¿Y por qué pasa lo que pasa? Pasa en colegios también estatales, también claro, del sector público, y no necesariamente pasa eso en los colegios privados que usted plantea, que es de gente que lo único que busca es lucrar y ganar plata y hacer un negocio.
Yo digo que también en el sector particular subvencionado tenemos mucha gente que busca lucrar y que ese ha sido un poco el modelo que ha tenido. El modelo educativo en Chile tiene que ver fundamentalmente con eso, concebir a la educación como una mercancía, por tanto se puede lucrar, se puede ganar dinero. En un momento en los 80 se le dio a mucha gente al que quería, incluso sin tener ningún antecedente académico, la posibilidad de ser sostenedor, y a partir de ello proliferaron las escuelas particulares subvencionadas y se fue todo en desmedro de las escuelas municipales o que nosotros llamábamos estatales en su momento. Y eso, a su juicio, este desmoronamiento, como podríamos decirle, que usted está narrando, ¿ha afectado en la calidad de la educación o en la violencia? Es decir, eso va acompañado de una sociedad que además ha implantado un modelo educativo que no está centrado precisamente en la colaboración, en el apoyo mutuo, en el convivir sanamente, sino que la lógica del modelo educativo que hoy día tenemos en Chile, que se arrastra desde la dictadura hasta hoy día, pero que los gobiernos democráticos tampoco han sido capaces de modificar ni de cambiar, está centrada en la lógica de la competitividad. La contratación más fehaciente es la famosa prueba CIMSE, en donde lo que ahí importa es el ranking, es poder ver quién es el que está primero para poder levantar la bandera y decir que es el mejor. Entonces tenemos un modelo educativo acorde con una sociedad en donde la lógica es competir, es pelear con el otro, es ganarle al otro a costa de lo que sea, pero ganarle al otro. Y eso, lamentablemente, no va en la línea de lo que se ha venido planteando, incluso a través de la UNESCO, en esto de poder avanzar en el aprender a vivir juntos, en el aprender a colaborarnos, a ayudarnos entre todas y todos. Las demonizadas pruebas estandarizadas. Estandarizadas, sí. Que usted lo mira por el lado de que han echado a perder la convivencia y que han servido solamente para competir y para decir yo soy mejor que el colegio del lado. Si no existiera algo así, ¿cómo podríamos saber quién lo está haciendo mejor que otro? Y cómo poder premiar o cómo poder decirle a los que les ha ido un poco más mal o lo están haciendo más mal en procesos educacionales o educativos, decirle, mire, fíjese en él que sí que lo está haciendo bien porque lleva 3 años con los niños o las niñas mejorando en lectura, mejorando en matemáticas. Si le quitamos esas herramientas de medición, ¿cómo vamos a poder mirar a los que lo hacen mejor? Bueno, procesos de medición de la educación tenemos y de los sistemas educativos tenemos en todas partes. No es eso lo que nosotros cuestionamos y criticamos, sino que fundamentalmente esto de la estandarización y básicamente el sentido y para qué se mide y para qué se evalúa. De hecho, hoy día tenemos... El uso que se le da a la medición más que tener la medición. Cuando usted mide para cerrar establecimiento, cuando usted mide para poder demostrar que el otro es mejor, pero además no mide la totalidad de la labor que se hace en el establecimiento educacional o la totalidad de lo que es la formación educativa. Usted mide solamente lenguaje y matemática, como a dar la impresión de que es lo único que importa. Pero y más que interesa. hay CIMSE más allá de matemática y lenguaje. Sí, pero todo lo que tiene que ver con el tema del arte, con el tema de la educación física, en un país en donde somos hoy día a nivel planetario. ¿De gimnasia no había de actividad física también? Sí, pero reitero, pero lo central es lenguaje y matemática. Así partió. El modelo opera básicamente en lenguaje y matemática. ¿Usted eliminaría esas pruebas, por ejemplo? O sea, yo creo que aquí el tema central es primero tener un sistema para medir lo que está ocurriendo en cada establecimiento educacional a partir de la integralidad. Porque lo que hacemos como docentes y lo que hacen las comunidades educativas, todo es importante. También lenguaje y matemática, por cierto, pero todo lo que tiene que ver con la convivencia, con el trabajo en la comunidad, con la formación de los niños en otras áreas que no son solo lenguaje y matemática, son relevantes y fundamentales, porque reitero, la nuestra no es una labor dirigida exclusivamente a entregar aprendizajes en tales o cuales materias, sino que también tiene que ver con la formación. ¿Qué tipo de hombre estamos formando? Necesitamos formar personas, seres humanos que sean felices, que sean constructores de utopías, que generen una sociedad distinta y que podamos avanzar en definitiva a que todos podamos vivir más sanamente. Y no lo que está ocurriendo hoy día con este modelo de sociedad que tenemos y además con un modelo educativo en donde lo único que se hace es tratar de ver quién es el mejor, quién le gana al otro, sin importar cómo llega a ser el primero. Ese modelo hoy día está agotado. Y ese es el modelo que tiene hoy día en crisis a toda la educación, porque aquí, Matías, bien breve, aquí en este modelo, la lógica, por ejemplo, de la preocupación socioemocional no importa, no interesa, no tiene relevancia. Aquí lo que hay que hacer, y lo vimos nosotros el año pasado, cuando se vuelve a la presencialidad después de 2 años de pandemia, en muchos establecimientos educacionales desde el primer día lo que importaba era ponerse al día en lenguaje y matemática. No importaba lo que había pasado con ese niño, con ese estudiante, con ese joven.
precisamente durante la pandemia, que perdió a su padre, que perdió al abuelito, que perdió a un hermano. No hubo ninguna contención emocional desde el modelo educativo. Se hizo a partir de lo que los profesores hicieron, efectivamente, No hay pero ninguna no como una política. Ha pasado el tiempo, no hay ninguna autocrítica respecto de cómo manejaron ustedes la educación en pandemia y post-pandemia, que tuvieron una posición bien compleja, bien dura y por una parte de la sociedad bien criticada de resistirse a la apertura de los colegios como forma de ir sociabilizando. ¿Hacen alguna autocrítica o están plenamente satisfechos con cómo obraron? O sea, hay un hecho innegable, Matías, que tiene que ver fundamentalmente con que la educación en tiempos de pandemia se pudo desarrollar y se implementó en este país gracias al trabajo, al esfuerzo, al compromiso de los docentes. ¿Y de los Porque padres? no hubo, por cierto, de los docentes, de los padres de la comunidad, A los padres. pero no de las autoridades, no de los sostenedores, porque aquí no hubo ningún apoyo, efectivamente, para poder llevar adelante el proceso escolar. Por tanto, nosotros, por cierto, que creemos que durante todo lo que se vivió en la pandemia, en donde la preocupación por la vida, la salud de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad era fundamental, y si había que llevar era adelante tan eso. malo todo lo que ofrecían los establecimientos, las autoridades, los sostenedores, etcétera, ¿por qué entonces no empujar a que, dentro de lo que pudiera o permitiera la situación sanitaria, que volvieran antes los estudiantes a los colegios para que pudieran ahí sociabilizar y ahí mejorar? Y le vuelvo a repetir, si es que tiene alguna autocrítica o ustedes están plenamente satisfechos en cómo trataron el regreso de los escolares a O sea, nosotros clases. siempre dijimos que tenían que haber condiciones para el retorno y que tenía que ver básicamente con condiciones sanitarias, que no estaban en una situación de pandemia tan grave como la que vivió el planeta y que no está incluso hoy día, en donde la situación incluso de la pandemia ha ido decreciendo claramente y sin embargo hoy día todavía tenemos en este país colegios, por ejemplo, en la región de Atacama, en donde hoy día hay un paro de todos los establecimientos del servicio local de Atacama, precisamente por las condiciones sanitarias en las cuales se está trabajando allí, además de problemas graves de O sea, infraestructura. no retardaron ustedes, incluso desde el colegio, no retardaron el impulso al regreso escolar, ¿creen que estuvieron ajustados a lo que necesitaban? Nosotros creímos que lo que correspondía era primero salvaguardar la vida, la salud de las comunidades educativas, de nuestros estudiantes, tal cual como lo hicimos, porque también tuvimos lamentablemente niños fallecidos por la pandemia, pero además pudimos generar con eso la obligatoriedad por parte de los sostenedores de generar las condiciones para que efectivamente en las escuelas, cuando se volvía a clase, se pudiera volver con condiciones mínimas aceptables. Cuestión que durante la pandemia, en esos 2 años, lamentablemente nunca estuvieron, porque hubo un abandono total y absoluto de los establecimientos educacionales. Miramos desde los estudiantes, miramos desde los colegios, autoridades claro, quienes regentan colegios, pero desde los profesores, ¿cómo está haciendo la atracción a la actividad de jóvenes que salen de los colegios? Entiendo que hay problemas severos de abandono de la actividad. Por cierto, tenemos problemas gravísimos hoy día en nuestro país y eso no es un tema que preocupe solo al profesorado, es un problema que indudablemente le debe preocupar a toda la sociedad, porque cada vez más hay jóvenes o menos jóvenes que quieran estudiar pedagogía. Y también hay que decirlo, todos los estudios dan cuenta de que al 4.º año ya tenemos un 40% de profesores que están 3, 4 años en el sistema y se van. Y se van fundamentalmente por las condiciones, un poco la introducción que tú hacías, Matías, respecto de cómo lo que significa hoy día ser docente, lo que significa ejercer la profesión docente hoy día en Chile, que se ejerce en paupérrimas condiciones, pero además es un peligro, efectivamente, porque situaciones como las que hemos visto durante estos días se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, en donde los profesores son los que tienen que contener muchas veces situaciones absolutamente irracionales con problemas como, por ejemplo, el apuñalamiento de un profesor, la sanción, estudiantes que llegan con armas, etcétera, comunidades educativas que muchas veces son violentadas con asaltos bastante masivos que se hacen y situaciones gravísimas que se dan en los establecimientos educacionales. Por tanto, la profesión de docente, lamentablemente, en esa perspectiva, es hoy día, no es un elemento fundamental que muchos jóvenes quieran tomarla. Y eso es preocupante porque da cuenta también de cómo se ha tratado a la educación, a los docentes en nuestro país durante estos últimos años. ¿Qué le pareció lo que ocurrió en Valparaíso ayer? Cierre de colegios por este funeral narco. Inaceptable, inaceptable. O sea, nosotros no podemos vivir en un país, Matías, en el cual tengamos que pedir permiso a los narcos para saber qué día abrimos la escuela y qué día la cerramos. Pero no es razonable, si está usted responsable de 200 chicos y sabe que pueden correr peligro, ¿no es mejor
Es dramático que no tengan clases, pero ¿y si hay una bala loca? No. Si hay o sea, empatizar un poco también con el que toma esa decisión que es impopular. Por cierto, uno entiende que los profesores y las comunidades que toman la decisión no tenían otra alternativa. A eso me refiero. Pero el tema de fondo es otro. Por El supuesto. tema de fondo es que aquí tiene ¿Por que qué haber... permitimos que se adueñen de las Exacto, calles? además que hablamos de narcofunerales que se avisan con 2 o 3 días de anticipación, que se dice y se sabe hasta por dónde van a pasar. Entonces uno dice, ¿dónde está el Estado? Aquí algunos se jactaban de que las instituciones en Chile funcionaban. ¿Dónde están las instituciones funcionando en Chile para impedir que los narcos sean los que hoy día se toman las calles, se toman las plazas y tengamos que cerrar escuelas como ocurrió en Valparaíso o como ocurrió en Pedro Aguirre Cerda la semana pasada? Una escuela, un consultorio, un jardín infantil. Ese es el tema de fondo. Y como país tenemos que pensar entonces en qué Chile estamos generando y cuál es el país que queremos vivir. No queremos vivir un país en donde sean los narcos lo que en definitiva, porque el Estado no aparece, porque lamentablemente las policías tampoco creemos que están haciendo bien su trabajo como para poder efectivamente resolver ese tema. Nos gustaría ver allí la valentía de las policías, de carabineros, precisamente enfrentando y resolviendo estas temáticas y no dejar las calles abiertas con la única posibilidad que queda a las comunidades escolares es de esconderse, es de cerrar las puertas porque les puede pasar cualquier cosa. Ese no es el Chile que queremos ni que nos merecemos. ¿Cree que le ha faltado valentía para enfrentar el narcotráfico a la policía? Yo creo que ha faltado mucha inteligencia, porque no se logra entender que el narcotráfico se va convirtiendo en una bola de nieve que crece cada día más y todos miran desde lejos, desde distintas trincheras, y no hablo solo de este gobierno, este es un tema de los distintos gobiernos hacia atrás. Aquí si hay una policía debería de utilizar la inteligencia precisamente para resolver el problema. Esa es su labor y por eso se le paga por parte de todos los chilenos. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, gracias por estar esta noche con nosotros. Matías, bien breve, mandar un saludo muy especial con mucho afecto a todas las profesoras y profesores de la región de Atacama, que están en una tremenda lucha en el Servicio Local de Educación de Atacama. Hoy día hay una paralización completa, total, de todos los colegios, 30.000 niños sin clases, hay que decirlo, 30.000 por las pésimas condiciones en las cuales se trabaja allí en Atacama. Todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, colegas de Atacama, estamos con ustedes y tenemos que seguir adelante para que nuestros niños, nuestros jóvenes y también ustedes, los colegas, tengan las condiciones que se merecen para poder ejercer nuestra profesión. En este caso, disculpe que le pregunte, en el caso de Atacama, ¿las familias están de acuerdo con la paralización? Sí, la paralización tiene que ver también con las condiciones. Tenemos, Matías, en Atacama escuelas que llevan 8 años y no han sido resueltos los problemas de infraestructura. El año escolar partió precisamente el día 3 de marzo. 15 colegios de Atacama no pudieron partir porque las obras de infraestructura, algunas de ellas que se tenían que hacer entre enero y febrero, no se hicieron. Entonces, obviamente que las familias también están pidiendo y exigiendo condiciones justas, condiciones dignas para que sus niños puedan estar. Y por eso el paro de Atacama y todo nuestro respaldo y nuestro apoyo a los colegas. Muchas gracias, Carlos. Que esté muy bien. Un gusto, Matías.